Como están silenciosos, buenas tardes, Alejandra, buenas tardes. Alejandra está trabajando, así que se conecta de la compu del trabajo. Lucía, Trinidad, Yara. Yara que va a tener muchos problemas cuando ejerza la profesión con el nombre. Casi que te recomendaría que pongas el nombre en minúscula, porque te voy a contar una cosa. Se lo cuento al resto también como dato anecdótico. Hay una abogada que trabaja en la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo que se llama, Dianela se llama. Dianela. En todos los poderes que tenía, en todo, Daniela. Y siempre tuvo problemas, inclusive en su momento tenía un poder, y lo tuvieron que mandar a rectificar el poder porque le ponían mal el nombre. Así que yo te adelanto que en un par de años cuando te recibas, si ejerces la profesión de abogado, vas a, casi recomendable, ponete que te giran, te hacen un giro, ¿no? Al banco, provincia, cobras un honorario. Y vas con el documento y dice Yara. Y en el banco dice Lara. Chau, ya es un problema. Eso es, así que vas a renegar un poquito con eso. Sí, me pasa siempre que tengo que andar aclarando. El anterior, por ejemplo, les contaba que los nombres, cuando el apellido puede ser nombre, por ejemplo, Daniel Fernando, el apellido de Fernando, lo que se recomienda es poner el apellido todo en mayúscula y el nombre, la primera mayúscula y el resto minúscula. De esa manera, por una cuestión de estilo, se diferencia cuál es el nombre y cuál es el apellido. Si no, en muchos lugares te van a pedir que previo a todo, les van a pedir a todos y todas que están acá, les van a pedir que previo a lo que corresponda, aclaren cuál es el nombre y cuál es el apellido. Y así que ya pronostico que a futuro habrá un previo a todo, aclare si es Lara o Yara. Bueno, ¿cómo les fue con el titular? Quiero escucharlos y escucharlas. ¿Cómo les fue con el titular? Principalmente a los que recuperaron la semana pasada, tanto con nosotros como con el titular. ¿Cómo están con la nota? Hola, buen día. Yo revalidé el primer parcial la semana pasada. Me dejaron el 5 que tenía. Lara, ¿querés decir algo? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Porque no te escucho. Veo que estás en... Sí, no tengo cámara, pero ¿se me escucha ahora? Se activa el micrófono, pero no te escucho. Yo sí la escucho, profe. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Joaquín Casco, ¿querés decir algo? Yo no estoy escuchando a nadie, ¿eh? Estamos hablando, profe. Ah, ahí recién, perdón, no escuchaba nada, ¿eh? Estábamos hablando, pero no le llegaba, me parece. No. Bueno, me repiten, no sé si Joaquín, ya que estabas vos, ¿cómo te fue con el titular? Bien, subí la nota, pero no sé si con el promedio o cómo es para ver si quedo en condición de promoción. Sí, en el promedio de las dos me tenía que dar 6. Sí, ¿qué tenés con el titular? Me parece que 9 me quedó. ¿Y Con el con titular. nosotros? 5 tenía. Si esas son las notas reales, sí, la primera parte va a estar aprobada. Ah, bueno, Claro, yo estoy en la misma situación. Tengo un 5 y un 780 con el titular. Bueno, si esas son las notas, yo te diría que la primera parte está aprobada. Yo acá, las notas de titular no las tenemos nosotros. Profe,
Le hago una Sí. consulta. Sí. Yo con el titular tengo un 6 casi porque me dio 5,93, pero yo el otro día rendí el recuperatorio y revalidé el recuperatorio porque no me pude presentar al examen en realidad, Sí. al primer parcial, y no me enviaron la nota. No sé si ustedes la A tienen. ver, me fijo si la tengo. Porque yo rendí con Amazon. creo que con Lara rendimos Sí. creo que con Lara juntas en la revalidación, y a ella le Yo te tengo enviaron. con un 5. Yo te ¿A tengo mí? con un 5 en la planilla. Ah, genial. ¿Y Y con el o titular sea, que tenés? un 5,93. Y tenés que hacer una buena segunda parte ahora. Genial, genial. Así que a estudiar este mes y medio que queda. Sí, yo le hago una consulta ahora ya, sí, ya me sacó la Sí. duda. Yo el primer trabajo no lo puedo entregar a tiempo, lo tengo hecho, pero no sé si enviárselos, el del transporte de Chaco. Mándalo. Genial, Mándalo. porque no lo puedo enviar en término, pero lo hice incluso para estudiar para el parcial. Sí, mandalo, así lo tenemos. Y Dale. ponete a estudiar fuerte esta segunda parte que vamos a queda? tomar en un mes. Creo que vamos a estar evaluando un mes y una semana. Vamos a estar tomando, antes o después del feriado largo, vamos a estar cerrando la cursada con el segundo parcial. Genial, bueno, muchas gracias. El titular en el cronograma tiene que el segundo parcial es el 11. Acá con ustedes va a ser más o 11. menos para esa fecha, 11 Y de noviembre. sí, 11, tal vez después, tal vez la otra semana, pero sí, estamos cerrando. Después de la primera mitad de noviembre, vamos a estar tratando de cerrar ya la cursada, porque los temas se van a ir acabando. Así que, sí. Profe, Buen día, Joaquín Casco. No, ¿quién hablaba? Manuel, yo, Hola Manuel, buen día, ¿cómo andás? bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Están sobrados, como dicen ustedes? Yo, profe, Sí, Marcos. bueno, yo me saqué creo que mi última nota con el titular fue un 6,17 y con ustedes tengo un 6. Sí, está perfecto, estás bárbaro. Tenés Joya, que seguir gracias. estudiando y aprobar la segunda parte, con él y con nosotros. Sí. Ah, perdón, están escribiendo en el chat, no leía nada. Nosotros sí escuchamos. Gracias, Yara. María Luján, la nota de nuestro recuperatorio, los que rindieron conmigo ya las tenían, no sé el resto. Pero Hernández María Luján, yo te tengo como desaprobada. Disculpame que te lo diga acá en el Zoom. No sé, no te veo, María Luján. Yo te tengo desaprobada. Y no sé qué te sacaste con el titular. Eduardo, bueno, sí. El problema de todos y todas también, el tema de Wi-Fi a veces se corta. A mí también se me corta un poco al mediodía. María Luján, bueno, escribile o mandó un mail a la comisión. Vos buena nota con el titular, un 8. Escribile a Nicolás Lamazón para chequear la nota que tenés. Bueno, repito, uno tiene que promediar el 6 en el primer parcial y en el segundo parcial para aprobar la primera mitad de la materia. En este caso, si se confirma que tenés un 8 y un 2 con nosotros, igual te da 5 y tenés un aplazo. En principio estarías en coloquio de la primera parte.
chequea primero la nota del parcial nuestro, con la Amazon, y después, nada, principalmente seguir estudiando para aprobar la segunda parte, tanto de los temas nuestros como de los temas del titular. Los que Profe. están flojos, sí, Joaquín. Perdón, quería consultarle si en el caso, por ejemplo, en el promedio de ahora, da más de 6, si después se va a promediar con el otro parcial, con las otras 2 notas, perdón. No, sí, se promedia para cerrar. Claro, está Pero bien. digamos, si a vos te da 5 y el otro te da 6, el 5 iría a coloquio. La primera mitad vas a coloquio. Primer parcial a coloquio. Ahí está, eso quería. Perfecto, gracias. No se desanimen los y las que están flojos y flojas, que tienen que levantar. Esto continúa, esto sigue. Así que les recomendaría que estudien bien para la segunda parte, para seguir aprobando lo que viene, y después resolveremos en coloquio lo que haya que resolver. La primera parte es de ambos, si no da el promedio. Acá ya está el profesor Berry. Buen día, Miguel. Hola, ¿cómo les va? Estamos acá. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola, profesor. Me alegro de verlo. Hola, ¿cómo le Hola, va? profe. ¿Cómo les va? Bueno, vamos, recuerdan que habíamos dejado que me había quedado pendiente de la bolilla 10, del derecho al honor y la libertad de expresión, que lo vamos a combinar. El resto de los puntos los ven ustedes, porque tenemos que adelantar un poquito. Y después cualquier cosa hacemos una revisión, como hicimos con el último parcial, respecto de lo que le queden dudas. Vayan viendo los videos por los feriados y eso que se pasaron, y a veces en algunas circunstancias que yo no pueda entrar. Pero vamos al Profe. punto. Sí, dale. Perdón, tengo una consulta. Quise ver la clase de la bolilla siguiente y no pude, por ahí es un problema mío, pero consulto para ver si a alguno más se le presentó esta situación, porque no podía ver los videos en Facebook. Mirá, si se presentó por ahí es tuyo, o si alguien no lo pudo ver, que lo diga ahora. Si no, Yo el de la fíjate que- bolilla 11 la vi. El de derechos sociales, ¿era Lu? Claro, yo la quise ver antes de la clase, o sea, recién. No sé cuándo la habrás visto, pero por ahí seguramente es un problema mío. Igualmente tenés otro lugar para verlo, que es una página web, una página de Facebook, digamos, que se llama Miguel Berry Derecho Constitucional. Si no la ves por ahí por el otro Facebook la podés ver. O si no, Joya, por ahí muchas es un gracias. problema. Joya. Bueno, cualquier cosa lo vemos después, ¿viste? O sea, arreglamos y vemos de qué manera se resuelven las dudas. En definitiva, el tema es, vean las que no puedo dar, digamos, porque no pude estar ese día en el Zoom, y vamos a ir viendo los puntos más relevantes de las bolillas para que ustedes anoten las dudas de los puntos, de mi modo de ver, menos relevantes, a los fines de poder responder o satisfacer las dudas que ustedes tienen, porque tenemos poco tiempo. Vamos al punto entonces, derecho al honor, libertad de expresión. Dentro de la estructura del sistema democrático, la libertad de expresión es considerada por la Corte Suprema de los Estados Unidos como una libertad preferida. ¿Por qué la denomina la Corte Suprema de los Estados Unidos como una libertad preferida? Porque es una libertad que tiene por finalidad garantizar el sistema democrático republicano, así como la libertad de reunión, la libertad de asociación, son preferidas respecto de otras libertades cuando aparece un choque, es decir, un conjunto de problemas cuando estos derechos ingresan en una zona de conflicto. Entonces, la libertad de expresión, que está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que nosotros la tenemos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, también para el derecho argentino y para la interpretación de la Corte Argentina es una libertad preferida. ¿Por qué hablamos de libertad preferida? Por lo mismo, es decir, como está inserta en el concepto de la formación de la opinión pública y el debate
en el ámbito público, es razonable que exista la posibilidad de tener la libertad de expresión como un elemento fundamental. La libertad de expresión obviamente comprende un conjunto de modos de expresiones, entre los cuales está la forma gráfica. Me refiero a los diarios y también se encuentra la televisión y la radio, que son formas más invasivas de la libertad por parte de la posibilidad de influir en las personas. ¿Por qué digo que tanto la radio o la televisión son más invasivas? Porque ustedes tienen, cuando compran el diario, la posibilidad de elegir el diario A, el diario B o el diario C. A diferencia de lo que sucede en la televisión, que ustedes me pueden decir, bueno, yo pongo el canal que quiero, pero la diferencia es que con la televisión y la radio muchas veces uno deja puesta la radio o la televisión y desarrolla otras tareas. Esto no es un posicionamiento mío, sino fue resuelto en un caso muy interesante que se llama Red Radio Broadcasting de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto del principio de equidad, que no viene aquí el tema del desarrollo con relación a los medios de difusión, pero sí tiene relevancia desde el punto de vista que no es lo mismo la radio, la televisión, que los medios gráficos, aunque los medios gráficos obviamente tienen influencia porque muchas veces se levantan por la radio o la televisión. Lo cierto es que en la actualidad, pasados todos estos años, tenemos otras metodologías de comunicación, como son las redes sociales, que sirven como forma alternativa a la comunicación pública y obviamente participan también del concepto de la libertad de expresión con relación a la formación de la opinión pública que sirve a los fines de la formación de la voluntad del Estado a través del voto popular. ¿Qué sucede con este derecho con relación al derecho al honor? Entonces vamos por un lado, tenemos que la libertad de expresión, que es la libertad de expresar nuestras ideas de cualquier modo, de manera pública, a los efectos de la participación en el debate público. Claramente estamos diciendo la libertad de expresión está tutelada en tanto y en cuanto tenga por objeto la participación en el debate público. ¿Está claro lo que quiero decir? Si la libertad de expresión tiene por objetivo otra situación, ya entramos en un cono más oscuro respecto de esa protección como libertad preferida. No es lo mismo la libertad de expresión en una reunión que no tiene por objeto el debate público que la libertad de expresión con el objetivo de llevar a cabo el debate público, aunque sea en una reunión. Ahora bien, el honor, tenemos que definir el concepto del honor. El honor tiene un concepto objetivo y un concepto subjetivo. Es la valoración que uno tiene de sí mismo, concepto subjetivo, y el concepto objetivo sería la valoración que los demás tienen de uno mismo. Obviamente hay que sacar el promedio, como todos los seres humanos tenemos características muy fuertes de egoísmo y autovaloración. Cuando hacemos un análisis subjetivo del honor, estamos en una nota o en una intensidad mucho más alta que cuando hacemos un análisis objetivo del honor. Entonces, John Elster, que es un sociólogo escandinavo, siempre decía que hay que sacar un promedio de esos dos valores y quizá estemos cerca de la realidad. Por ejemplo, si la persona tiene un 10 y desde el punto de vista subjetivo y el punto de vista objetivo es un 4, quizá esté en un 6, en un 7, ¿no? De honor objetivo. Pero esto va a tener que ver siempre con el concepto compensación o resarcimiento de los daños sufridos con relación a la lesión al derecho al honor. Y cuando nosotros lo combinamos al concepto libertad de expresión con el derecho al honor, pueden aparecer lesiones conforme sea ejercida la libertad de expresión y conforme sea el grado de exposición de la persona que va a defender su honor. ¿Se entiende? No es lo mismo una persona que no se dedica a la actividad pública que una persona que se dedica a la actividad pública. Uno cuando decide dedicarse a la actividad pública, ya sea en cualquier situación, puede ser que quiera dedicarse a la actividad pública para ser presidente, para ser diputado, para ser concejal, para ser consejero escolar, política, o puede ser que se quiera dedicar a la actividad pública en un club, o puede ser que se quiera dedicar a la actividad pública en una universidad. Lo cierto es que la situación de la decisión respecto de la exposición siempre va a ser
más fuerte de la persona que se quiere dedicar a la actividad pública, como las críticas que va a recibir e inclusive las ofensas que tienen relación con el efecto del desarrollo de políticas públicas, que si se dedica en el ámbito del sector privado. Vamos a suponer, yo como decano de la facultad recibo muchísimas más críticas que si no lo fuera. Ahora, obviamente, doy el ejemplo personal para que se tengan claro. Ahora, obviamente, si yo acepté la calidad de poder ejercer ese cargo, asumí el hecho de que se me critique de forma dura e inclusive agraviante cuando se refiere a políticas públicas. ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Se entiende? Bien. Con lo cual disminuye, digamos, la tutela del derecho al honor con relación a las críticas o la libertad de expresión que se pueda realizar. ¿Esto qué significa? Que si uno pretende un resarcimiento y se expuso al ámbito de políticas públicas para desarrollar esas políticas públicas, y la crítica, aún que pueda ser agraviante o insidiosa, o pueda contener elementos muy duros, que lo ha dicho la Corte Suprema Argentina, en el caso Patitó, reproduciendo otros casos de la Corte de los Estados Unidos, podemos decir que en ese caso tenemos que soportar esos agravios porque es el resultado del proceso que uno ha elegido en el marco de la exposición. Ahora bien, vamos a tener un concepto que va a aparecer también, que va a dar en cierto modo una especie de fuero periodístico, que va a ser el concepto de la real malicia. Concepto que va a surgir de un famoso caso que es Sullivan New York Times, caso en el cual se va a dar una situación muy particular y concreta. Estamos hace muchos años, en el año 1964, va a producirse, lo voy a contar porque en la mayoría de las veces no lo cuento, pero ahora lo voy a contar puntualmente. Es el año 1964, ¿qué sufría Estados Unidos en el año 1964 de manera muy dura? ¿Qué les parece? ¿Qué problema había con la minoría, que todavía existe, pero en ese momento existía más fuerte todavía? La discriminación racial. La discriminación racial. Muy bien. ¿Quién contestó? Manuel. Muy bien, muy bien. La discriminación. Dale, Manuel, ¿qué me querías decir? No, que era el famoso apartheid, el que tanto se habló. Exactamente, en los estados del sur, porque los estados, es decir, fruto de la guerra civil, teóricamente se había llegado a un proceso de liberación de los esclavos y un concepto por la enmienda 14 de integración. Pero las políticas de los estados del sur y la presidencia del Estado federal hicieron que hasta ahora mismo haya conceptos de discriminación muy fuertes, pero en esa época existía el apartheid, que había sido en cierto modo saldado por el fallo Brown con la integración en las escuelas, pero continuaba y bueno, continúa. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de los estados donde más discriminación había, y había un gobernador y un grupo republicano en ese momento muy duro, republicano me refiero al partido, ¿no? Que era Alabama, el reverendo Martin Luther King Jr., que es un famoso, digamos, dirigente de los procesos de no discriminación y de reconocimiento de la dignidad de los afroamericanos, va al estado de Alabama y es perseguido todo su grupo como consecuencia de la resistencia que se produce por parte de la policía a la manifestación, cuyo comisionado, o digamos comisario, jefe de policía de Alabama, era justamente un señor de apellido suyo. ¿Cómo hacían los perseguidos para proteger y poder difundir? Porque si uno lo difundía en Alabama no era muy relevante, porque si lo difundís en Alabama, digamos que en Alabama son todas las personas blancas, eran en general discriminativas, con lo cual el ejercicio del poder estaba en manos de esa minoría, y el hecho de que se difundiera no era muy relevante a los efectos de cambiar políticas. Ahora, el hecho era difundirlo en los lugares más progresistas, y obviamente el lugar más progresista era Nueva York. Es lo mismo que nosotros podemos decir que la provincia de Buenos Aires, y sobre todo el ámbito del conurbano, quizá tienen mayor concepto progresista que las provincias del norte argentino o algunas provincias del sur, como lo vemos con el aborto y otros temas. Entonces lo que quieren hacer es publicar una solicitada en el diario New York Times, que es financiada por 64 personas, donde hacen críticas muy duras al comisario Sullivan
y también, obviamente, a las políticas de Alabama. ¿Qué hace el comisario? Es comisionado, en realidad, ¿no? Como el de Batman. ¿Qué hace el comisionado? El comisionado lo que hace es una demanda por tort, digamos, injuria, y esa demanda por injuria, claro, en el estado de Alabama, ¿quién les parece que ganó? El comisario ganó. Sullivan gana y los condenan a Martin Luther King y compañía y al diario New York Times a una indemnización gravosa al comisario. Bueno, resulta que el caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El planteo del comisario eran dos cosas. Primero, que se lo había ofendido, y segundo, que muchas de esas ofensas eran a través de atribuciones de carácter falso. Entonces ahí surge la doctrina de la real malicia, que es un voto del juez William Brennan, que dice claramente que en los casos de políticas públicas, de tratarse de sujetos que tienen a su cargo la posibilidad del ejercicio del poder estatal, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos encontramos frente a otro, tenemos que entender la diferencia de poder. Si hay diferencia de poder, siempre hay un concepto de debilidad respecto de la persona vulnerable, que es la que tiene menos poder, con lo cual tenemos que centrarnos en las características de la relación para definir si realmente existe un trato como igual o la persona que tiene mayor poder está aprovechando de esa situación. Entonces, ¿qué dice? Bueno, acá hay una política pública en cuestión y se trata de un comisario que ejerce el poder de la seguridad pública, con lo cual la libertad de expresión está privilegiada, salvo que la persona pruebe con relación al medio de difusión, esto al New York Times, que lo demandaron los dos, que puntualmente se sabía que el hecho era falso, y a pesar de saber que el hecho que se publicaba era falso, se publicaba igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, un dolo de publicación. Sé que el hecho es falso y sin embargo lo publico igual. Si no sé que el hecho es falso y lo publico, no tengo responsabilidad. Obviamente el concepto da una protección muy fuerte porque encubría la posibilidad de la prueba. Es decir, ¿cómo hago yo para probar que ustedes no saben que el hecho es falso? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Y son periodistas. Ese era el concepto. Y hay otro punto en donde hay una diferencia fundamental, y la Corte Interamericana ha tenido, digamos, ahora no diría un pequeño, sobre todo en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más que en la Corte, un pequeño giro que es el discurso de odio. ¿El discurso de odio qué es? Es un discurso que tiene por objeto estigmatizar a las personas por su carácter étnico, religioso, gustos sexuales, pero que tiene por objeto la realización de, digamos, un daño específico respecto de ese grupo. En los Estados Unidos, un caso histórico, digamos que es el caso Abraham, que requería un peligro concreto y que se refería al hecho de que, bueno, tiene que haber un peligro, una realidad concreta de que esto produzca un daño, y el juez Hall decía, se tiene que gritar fuego, fuego en un teatro lleno. Lo cierto es que acá tenemos dos posicionamientos. Uno es el europeo, que sanciona el discurso de odio, pero dejemos en claro, el discurso de odio no es lo que se dice en la Argentina hoy como odio, que sería, por ejemplo, el caso típico de estigmatizar y decir que algunas personas, por pertenecer a un grupo, conspiran contra todos los demás, porque como ese grupo es un grupo religioso, lo que quiere es dominar el mundo, con lo cual tenemos que liberarnos de ese problema de dominación y generamos procesos de violencia frente a ellos. No un problema de tipo político, crítico, duro. El problema político, crítico, duro y ofensivo está en el marco de la real malicia que hablamos hoy. Acá hablamos de grupos sociales, especialmente inmigrantes, extranjeros, etnias diferentes, y en Europa esto tiene una mayor protección. En los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la negación del Holocausto. En cambio, en los Estados Unidos,
la libertad de expresión está tan privilegiada que situaciones de estas características han sido resueltas por la Corte como libertad de expresión. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? ¿Nada? ¿Seguro que no? Bueno, vamos. Cualquier cosa van anotando. Vamos Miguel, a la abolición. Miguel, Sí. este criterio de Sullivan, de la Real Malicia y demás, ¿se puede aplicar más allá de la prensa con todo el tema de redes sociales hoy? Y yo pienso que sí. Depende del grado de exposición pública de la persona. Y depende también, el punto que hoy se está discutiendo no es tanto ese, sino si la red social puede censurar a la persona, que es Trump, ¿no? En el caso Trump, que sabemos que Facebook e Instagram, cuando se produjo el proceso en el Congreso de los Estados Unidos, empezó esta discusión. A mi modo de ver, en el caso Trump sí se puede, porque prácticamente ahí se estaba alentando un golpe de Estado. ¿Recuerdan cuando se tomó el Capitolio, en el caso de esa persona que estaba con un cuerno de vikingo y toda esa reivindicación racial que en cierto modo implica un discurso de odio hacia los sectores hispanos y afroamericanos en ese país? Pero es un tema a mí me parece que la libertad de expresión, desgraciadamente, tiene que estar fuertemente protegida porque empezamos por excepciones y terminamos por la regla. Entonces, uno si elige la política o la actividad pública, y bueno, habrá que aguantar ese tipo de planteos, y la familia de uno se tendrá que acostumbrar. Y bueno, no es lo perfecto, pero la restricción de la libertad de expresión, a mi modo de ver, es más grave. Salvo circunstancias muy intensas como los fallos del Tribunal Europeo con relación al Holocausto y a la reivindicación de política de genocidio, donde claramente lo que se hace es tratar de perseguir a un grupo por su convicción religiosa o de otras características. En este caso, o a los musulmanes, cuando se toma ese tipo de planteo. En ese caso, creo que tiene que haber determinadas restricciones a la libertad de expresión. Bueno, vamos a... Sí. En el caso de Alemania, ¿no está prohibido que, digamos, hacer alguna referencia al Holocausto o, por ejemplo, negarlo? Alemania tiene jurisprudencia y muchas leyes locales en algunos, como lo dicen ellos, Länder, que prohíben expresamente, en algún caso, hasta la designación de nazi, por ejemplo, o algún planteo respecto de los judíos, y también prohíben poner nombres cuyas iniciales coincidan, en algunos Länder, con formas que se acercan a ese concepto. Por ejemplo, no se podría llamar a una persona en Alemania Silvia Schuller. Te doy el ejemplo de ustedes porque sus iniciales serían SS. ¿Se dan cuenta? Policía nazi. Claro, la policía nazi, es decir. Entonces, ese tipo de cosas en algunos Länder están prohibidas. Pensemos que Alemania tiene una característica muy particular, ¿no? La ley fundamental de Bonn, que así se llama la Constitución alemana, fue una constitución que fue sancionada bajo la ocupación aliada, sobre todo el general Patton estaba en el proceso de desnazificación de Alemania, y la redactó un consejo legislativo a la norma, pero antes de ser aprobada tuvo que pasar por la aprobación del Consejo de los Aliados. Es decir, claramente la Constitución alemana, que está vigente hoy, me refiero, tiene ese concepto y además tiene otro elemento más. La parte de los derechos fundamentales no puede ser derogada ni por el pueblo. Es decir, no se puede reformar esa parte. Por el fuerte temor que había de que Alemania volviera a caer en ese sistema político. Es decir, porque determinados, digamos, en ese momento se creía que determinadas concepciones políticas tienen una cierta posibilidad de germinación, por decirlo de alguna manera, o de crecimiento en algunos pueblos, o mayor posibilidad que en otros. Bien, seguimos sobre el punto derechos sociales y derechos colectivos. Profe. Sí. Antes que entre con los derechos sociales. Dale, hay
ahí en el derecho a la expresión se puede verlo también como en el caso de Smerigian contra Sofovich. Claro, ese es el leading case, digamos, importante de la Argentina, que no mencioné. Argentina tiene dos casos importantes, uno es ese, otro es Campiliay. Digamos que el caso Hermegián tiene, para desarrollar un poquito, gracias Marco por la pregunta, tiene 3 puntos relevantes. El primer punto es la salida del dualismo desde el punto de vista del derecho internacional y derecho interno, porque hace a la aplicación inmediata del artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho de réplica, que es una forma de libertad de expresión cuando por trascendido se le requiere un medio la posibilidad de que publique la respuesta a esos trascendidos de manera tal y en el mismo lugar, con lo cual surja aclarado. Eso es uno de los ribetes importantes del caso de Hermegián. Primer punto, entonces dijimos, el monismo sobre el dualismo, es el primer caso. Tenemos un antecedente anterior que es el caso Química Merck, que lo deben haber visto, si vieron en la época de que Argentina le declara la guerra a Alemania un mes antes de que terminara la guerra, pero bueno, por ese caso nosotros tomamos la propiedad enemiga y ahí Merck es una compañía alemana del laboratorio Merck, del que viene la palabra merca. Muchos creen que viene de la palabra mercadería y en realidad viene de Merck, porque fue el que desarrolló la cocaína con mayor, digamos, para lo que era el saneamiento humano, por decirlo así. Y luego tenemos este caso, hay una serie de casos, Bayer fue otro, y luego tenemos este caso que tiene esa relevancia desde el punto de vista del monismo. En segundo lugar, tiene otra relevancia esencial desde el punto de vista de la tutela de la libertad de expresión, y desde el otro punto de vista fundamental tiene desde los derechos de incidencia colectiva, es decir, operatividad del artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, libertad de expresión y exigencia a un medio gráfico o televisivo, en este caso era televisivo. Saben que el caso Hermegián, ¿qué pasó? Hubo un señor, Dalmiro Sainz, que fue a la televisión en un programa que era de Gerardo Sofovich. Ese señor dijo que la Virgen María no era virgen y que la Virgen María había tenido más hijos además de Jesucristo. Entonces ofendió a las personas que creen que la Virgen era virgen y que solamente había tenido como hijo a Jesucristo, básicamente a las personas de religión católica. Y en el derecho tradicional, si nosotros vamos al sistema histórico previo a Hermegián, el concepto de legitimación, que es un concepto que trato de explicarlo de la forma más sencilla, que es la situación que uno debe ocupar para actuar en juicio, vamos a decir de manera tal, así que es la situación procesal que me permite el ejercicio de una acción judicial. Yo tengo que tener esa situación reconocida por el derecho, porque si no, no puedo demandar. Yo no podría demandar por la defensa de la legalidad objetiva, tengo que tener una lesión o un agravio. En el caso puntual de Hermegián, Hermegián es un constitucionalista muy católico, y él ejercía ese derecho desde el punto de vista de las personas que pertenecen a la comunidad católica. Pero en el caso del catolicismo existe en realidad una legitimación específica, porque el catolicismo tiene además un Estado, que es el Estado Vaticano, que es un Estado que representa al catolicismo, y tiene un embajador en la Argentina y en varios países que se llama nuncio apostólico, con lo cual esa persona sería la más legitimada a los fines de ejercer ese derecho, pero también estaban los obispos. Y en este caso, Hermegián no representaba ni a los obispos, no estaba investido de esa característica, y sin embargo se le reconoció legitimación. Y esto, digamos que es un precedente sumamente importante para lo que van a ser los derechos de incidencia colectiva, que van a ser establecidos en la Constitución a partir de la reforma de 1994, Hermegián es del 92-93, no recuerdo bien el año, que va a dar la posibilidad de ejercer, no solo cuando hay un derecho subjetivo, que era lo que exigía el concepto de la doctrina tradicional en aquella época, sino también ejercer cuando uno pertenece a un grupo y se siente afectado
por algo como consecuencia de pertenecer a ese grupo, que puede ser una expresión o puede ser como podría ser el caso de las tarifas públicas en materia de gas. ¿Fui claro? ¿Lo entendieron a esto? Perfecto, gracias. No, no por nada, gracias a ustedes. Bueno, sigamos entonces en el punto de derechos sociales y colectivos que tiene que ver un poco con esto. Les digo sí que la Corte Argentina en materia de libertad de expresión tuvo otro caso que se llama Campiliay. El caso Campiliay es un caso donde la Corte dijo que no había ofensa o posibilidad de demanda por injuria si se utilizaba el modo potencial. Es decir, es un avance sobre el concepto, si dice Berry podría haber robado, no es lo mismo que decir robó. ¿Se entiende lo que quiero decir? El modo potencial, aunque se impute una conducta criminal dolosa o la comisión de un delito doloso, no implicaría la posibilidad de calumnias o injurias. Bueno, vamos al punto de derechos sociales y derechos colectivos. Nosotros tenemos clasificaciones sobre los derechos. Vimos una clasificación cuando vimos los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos colectivos. Sabemos, como dijimos oportunamente, que las clasificaciones no son el objeto del conocimiento, sino que son metodologías para acceder de manera más sencilla a conocer el objeto del conocimiento, que son los derechos que, en definitiva, vamos a tratar de defender. Entonces, los autores, a través de la doctrina, o los propios jueces, a través de lo que es la jurisprudencia, van definiendo clasificaciones. Una de las clasificaciones es derechos individuales, derechos civiles, derechos cívicos, derechos sociales, derechos de incidencia colectiva, derechos colectivos, etc. Entonces acá vamos a usar la clasificación más sencilla porque ya usamos otras cuando hablamos de la bolilla anterior, que son la clasificación esta primera, que es derechos individuales, derechos cívicos, etc. Ahora vamos a usar la de Karel Base, de la que hablamos, derechos por 3 generaciones. La primera generación de derechos que surge con la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, que serían los derechos individuales o derechos civiles, y van a contener también los derechos políticos y los derechos cívicos, en un proceso un poquito más largo, pero que van a aparecer allí. Luego vamos a tener una segunda generación como consecuencia de los conflictos que generó la primera generación de derechos. Porque claro, cuando se hablaba del derecho a la libertad, se empezó a creer que había libertad para enajenar la libertad. Es decir, yo tenía la libertad de convertirme en esclavo por mi propia autonomía de la voluntad. Es decir, yo tengo el derecho a la libertad, con lo cual me hacen firmar un contrato que trabajo gratis, y si yo lo hice en plena autonomía de mi libertad, trabajo gratis y me convierto en esclavo. Esto fue uno de los conflictos que tuvo el liberalismo político clásico, que es el conflicto del esclavo feliz, es decir, aquella persona que se somete a otra por su propia voluntad a pesar de estar en uso de la totalidad de sus facultades mentales, pero evidentemente puede tener una alteración porque es difícil creer que a alguien le guste ser esclavo. Sin embargo, podemos decir que estas situaciones, que ahora parecen en abstracto como hasta ridículas, sucedían por la necesidad económica, fundamentalmente de alimentarse, en la época del siglo XVIII, fundamentalmente XIX, que es donde van a aparecer los primeros conflictos, que ustedes quizás lo hayan percibido en una película que es una obra tomada de un libro que es de uno de los autores más importantes de novelas respecto de la crisis social del siglo XIX, que es Charles Dickens, y la película se llama Oliver Twist. Es decir, si alguien la vio, va a ver cómo se utilizaba a los niños con el objetivo de pedir limosna, y eso constituyó una empresa, y los niños y las personas mayores también se sometían por el solo hecho de la necesidad de comer. A veces este tipo de conflictos de sometimiento a la voluntad de otra persona surgen de las relaciones emocionales y aparecen en el derecho en las cuestiones de familia también. Pero lo cierto es que esa libertad para enajenar la voluntad, para enajenar la libertad, obviamente implicaba un aprovechamiento del sector que tenía mayor poder económico o político respecto del sector más vulnerable que se encontraba en una situación de sometimiento o subordinación. Recordemos que la libertad en materia contractual, esto no
estamos refiriendo ahora, sería la libertad de contratar, yo contrato con Juan o contrato con Pedro, y la libertad contractual, que serían los contenidos que va a tener el contrato, ¿sí? Por cuántos años va a durar, y en materia de contrato de trabajo, obviamente eso definiría la jornada del trabajo, las personas que van a trabajar, las características de ese mecanismo, con lo cual, en definitiva, de esa forma las personas enajenaban su libertad. ¿Qué pasaba? Las personas en un contrato de trabajo no había días de descanso. Si se trabajaba de lunes a lunes, se trabajaba por jornadas de 16 a 20 en algunos casos, a 20 horas. Imagina que la gente se moría. Trabajaban las mujeres embarazadas en las minas de carbón, trabajaban los menores de edad, me refiero a menores de 6, 7, 8 años, en Inglaterra en las minas de carbón. Inglaterra en ese momento era un país que estaba bajo la segunda revolución industrial, un origen muy fuerte del capitalismo, y aparecían todos estos conflictos. Entonces va a aparecer lo que vamos a denominar cuestión social. La cuestión social, ¿cuál va a ser? La cuestión que va a surgir del conflicto entre los empleadores y los empleados, entre los patrones y los obreros. Y en esa relación, si bien acá tenemos el concepto de mayoría y minoría muy fuerte, si bien los trabajadores eran mayoría desde el punto de vista de la cantidad de personas, eran minoría respecto del poder. Eran los sectores vulnerables respecto del poder, así como podemos decir que los patrones eran minoría respecto de la cantidad de personas, pero eran mayoritariamente más poderosos que los trabajadores. En ese desarrollo de la cuestión social va a haber varios movimientos. Entre esos movimientos vamos a tener todo lo que fue los movimientos socialistas previos al marxismo, que se dieron en el mismo desarrollo de la Revolución Francesa. Me refiero a Babeuf, las revoluciones posteriores de 1848, que ya el marxismo va a aparecer, y fundamentalmente en el esquema de la línea temporal, antes de la Revolución del 48, el manifiesto comunista, que va a surgir con la doctrina marxista, que va a ir evolucionando con el tiempo, y también va a aparecer la doctrina social de la Iglesia, y también va a aparecer el liberalismo igualitario. Digamos que esto va a seguir un conjunto de tendencias que desde distintas miradas van a tener por objetivo la intervención del Estado para generar mayor igualdad cuando existe una diferencia muy fuerte entre la concentración del poder de un grupo y la vulnerabilidad de otro. ¿Me siguen? ¿Estoy bien? Bien, entonces, cuando sucede esto, va a aparecer el rol del Estado interventor en protección de los sectores vulnerables. Y allí podemos decir que van a aparecer los derechos sociales, que van a estar fundados en la necesidad de generar mayores condiciones de igualdad entre los sectores que tenían un desequilibrio muy fuerte. Y, en definitiva, fruto de ese desequilibrio, aparecía la vulnerabilidad. Y por último, ya en una tercera generación de derechos, vamos a tener los derechos de incidencia colectiva. Estos derechos de incidencia colectiva van a tener fundamento, en definitiva, en la evolución que habían tenido los derechos sociales. Porque en los derechos sociales ya al hombre no se lo va a considerar hombre-mujer, perdón que utilice la palabra hombre, es decir, al ser humano no se lo va a considerar desde el punto de vista exclusivamente como personalidad individual, sino como perteneciente a un grupo. Y cuando pertenece a un grupo, pertenece a un colectivo. Entonces, esa consideración de las personas pertenecientes a un grupo dentro de un colectivo, por ejemplo, las trabajadoras o trabajadores, traía como consecuencia determinadas protecciones, que luego se van a expresar, obviamente, en otras consideraciones de grupo, como pueden ser las cuestiones de género. Pero van a comenzar con el derecho social. Y van a aparecer derechos fundados ya no en el interés individual o en el interés colectivo de un grupo social que pertenece, por ejemplo, por su poder a la relación del capital y el trabajo, sino también a la defensa por la solidaridad de determinadas condiciones de vida
generales. Por ejemplo, el disfrute del aire, que es un bien público que usamos todos sin excluir de su uso a los demás. Si nosotros hoy, en vez de estar digamos, en modo virtual, estuviésemos en modo presencial, estaríamos en un aula, y en esa aula estaríamos todos sentados y todos respiraríamos. Y sin embargo, el uso por cada uno y una de nosotros frente a los demás no implicaría la privación de ese uso. Y esos son los bienes de naturaleza ecológica o del medio ambiente. Y si el aire se contamina, nos perjudicamos todos. Entonces, de allí que si yo inicio una demanda para no perjudicar el aire, no solo me beneficio, sino que beneficio a todas las personas que respiran y que eventualmente respiren si vienen al lugar donde el aire estaba contaminado. Lo mismo sucede con los animales y con la flora que exista en ese lugar. Entonces, ahí tenemos una protección colectiva que tiene por objeto un bien indivisible, que va a ser un bien público que estaría en el medio ambiente, lo que podría ser el aire, el agua, una plaza. Pero también existen otros derechos de incidencia colectiva que van a surgir como consecuencia de las actividades prestadas que generan desequilibrios en materia de poder. Siempre pensemos que en el derecho nosotros, no solo en el derecho constitucional, en el derecho civil, en el derecho penal, tenemos que ver el poder. En el derecho civil lo tenemos que ver en relación a los que ocupan posiciones dominantes. No es lo mismo el consumidor que va al supermercado que el dueño del hipermercado, y no es lo mismo el supermercado de la esquina que el hipermercado. No tiene la misma relación en materia, claro, ahí tenemos los derechos del consumidor, Marco, estamos hablando de eso, no tiene la misma relación de dominación. Yo siempre doy el ejemplo del flash lineal, que fue un sistema que descubrieron los grandes hiper en los Estados Unidos. ¿Qué es el flash lineal? Que uno tiende a mirar siempre sobre la línea de los ojos, entonces tiende a consumir inclusive el producto que no busca, porque lo tiene en la línea de los ojos. Punta de góndola y línea de los ojos siempre es más caro que otros lugares en la góndola. Porque si ustedes buscan un producto marca Cuchuflito, vamos a suponer que no es de los productos más conocidos, para no hacer una marca determinada, si ese producto está abajo de todo, lo tienen que buscar. Ahora, si el producto Cuchuflito, que es una gaseosa, vamos a suponer, está en la línea de los ojos cuando ustedes recorren el supermercado, pónganse en el carrito recorriendo el supermercado, y ven la gaseosa Cuchuflito, y dicen, por ahí pruebo esta gaseosa Cuchuflito, que me sale más barata que la gaseosa que yo buscaba, que en definitiva era Coca-Cola, Pepsi-Cola, la que se les ocurra. ¿Se entiende el concepto? Piensen en ustedes y van a ver que quizá alguna vez le pasó. Entonces, eso necesita una protección, como también nosotros vamos al supermercado o al hiper y dice 150 gramos de queso. ¿Y cómo sabemos si son 150 gramos de queso o 147? Y si son 147, esos 147 reproducidos en miles de compradores producen al hipermercado un fuertísimo beneficio, porque 3 gramos no es nada, pero 3.000 gramos ya es más que 3 gramos, ¿no es cierto? Ya estaríamos en 3 kilos, y 30.000 gramos, y 300.000 gramos, si lo hacemos frecuentemente, ¿qué producción de ganancia genera? ¿Y cómo lo controlamos? Hay mecanismos, por ejemplo, que yo en una época fui concejal en La Plata, y no los quise establecer y no los pudimos hacer, que era poner una balanza para que uno pese lo fragmentado, por ejemplo el fiambre, 100 gramos de jamón. Uno no sabe, tiene que ir a la casa y pesarlo, y dice, no, lo alteraste, la balanza tuya anda mal. Más que enriquecimiento sin causa, es enriquecimiento de manera deliberada y con causa. Es decir, yo sé, como por ejemplo, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Las tarjetas de crédito. Aparece un cargo de 2 pesos. Y ustedes dicen 2 pesos, y bueno, 2 pesos, cargo administrativo 2 pesos. Claro, 2 pesos es insignificante para cada uno de nosotros. Ahora, esos 2 pesos,
por millones de usuarios de tarjeta de crédito, o cientos de miles, reproducidos mensualmente, son muchos miles de pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una forma de tutelar eso, que va a ser a través del Estado, por el lado de organismos, agencias que tengan la defensa del consumidor, pero también del consumidor mismo. Yo siempre cuento en este tema el caso de el Ford Pinto. El caso del Ford Pinto fue un caso muy interesante en Estados Unidos, década del 70, casi fines, principios del 80. La Ford, que es la empresa automotriz más importante de Estados Unidos, había desarrollado un auto que se llamaba Ford Pinto. ¿Qué características tenía ese auto? Era un auto barato, chiquito para los yanquis, ¿no? Que acá podría ser el equivalente a un Corolla un poquito más chico, pero quiero decir que no era un auto chico como si fuera un Fiat 580, es decir, era un auto grande, pero para nosotros, pero chico para eso. Era un auto que servía fundamentalmente como segundo auto. ¿Qué pasaba con el auto? El auto tenía, según recuerdo, lo pueden verificar después en la web, tenía el tanque de nafta muy corrido hacia adelante. Entonces, cuando se producía un choque, o por detrás o de costado, el tanque de nafta explotaba. Un choque no muy fuerte, me refiero. La Ford, ¿qué hizo? Hizo un análisis estadístico que permitía decir, bueno, muy bien, a mí cambiar de lugar el tanque de nafta en todas las unidades me va a generar un costo de tantos miles o millones de dólares. Ahora, pagar la cantidad de siniestros que sucedan por defecto de fabricación me va a salir un 10% o un 15% de ese costo. ¿Está claro lo que quiero decir? Si arreglar el auto y proteger al consumidor era mucho más caro que pagar las muertes o las lesiones que podían surgir como consecuencia del accidente. Obviamente, la Ford, ¿qué hizo? Y dijo, bueno, muchachos, pagaremos los accidentes que hay y seguimos fabricando el auto, porque nuestro objetivo es el máximo beneficio. Resulta que hubo un juicio donde se presentan en representación de todas las personas que habían tenido accidentes, una demanda colectiva por el Ford Pinto, un grupo de personas que lo habían comprado. Entonces, además de generar la compensación por lucro cesante y daño emergente, que era la satisfacción de la totalidad del daño, va a aparecer otro concepto más, porque se probó en el juicio que la Ford conocía el defecto y que en definitiva no lo había mejorado por un problema de rentabilidad. Entonces, ¿qué se creó? El concepto daño punitivo, que es un concepto típico del derecho del consumidor, que permite que la empresa, además de ser condenada por los daños producidos efectivamente, que nosotros sabemos que son 3 en principio, emergente, lucro cesante y moral, además sea sancionada con un número muy importante de dinero a los efectos del daño punitivo para que la cosa no se vuelva a repetir. Así fue que el monto de indemnización a los damnificados por el Ford Pinto, vamos a suponer, fue de $10.000 y el monto del daño punitivo creo que llegaba hasta como 10, 15 millones de dólares. Y la Ford tuvo que corregir sus características. De allí vino a la Argentina, hubo mucha discusión, pero en definitiva se incorporó el derecho del consumidor que todavía cuesta en la Argentina. ¿Qué diferencia hay entre consumidor y usuario? Digo que todavía cuesta. ¿Y qué pasa cuando los hiper venden un producto a un precio que cuando pasa por línea de caja, a ver qué dice la pregunta? No, vale el de góndola ahí, ¿eh? Ahí hay que insistir con el de góndola. Ahí vale el de góndola. Si ustedes he insistido, Perdón, Miguel, yo he insistido. Y bueno, ahí empieza todo, hay que sacarle una foto al precio de la góndola. Sí, sacás una foto, vas a la caja y... ir a la caja y hacer el reclamo, y ir a la Dirección de Defensa del Consumidor. Claro, uno se tiene que comer la especulación de
digamos, el abuso de posición dominante del hiper. Porque uno, vamos a suponer, a mí una vez me pasó, cuando mis chicos eran chicos, con una muñeca para una de mis hijas, que estaba en un precio en góndola, y dije que barata, y fui, pero me corrigieron el precio. En definitiva, ¿qué habría que hacer? Lo que habría que hacer es sacar una foto con el celular del precio y las muñecas en la góndola. Digo muñecas porque eso es lo que pasó. Y después sacar una foto del precio que sale en caja cuando pasan el producto, y si se puede grabar la conversación con la cajera. Ahí se preconstituye la prueba. La mejor, ¿cuál sería? Siempre es más cara, llamar a un escribano. Al momento que llegue el escribano y hace la constatación, el supermercado te da el precio de góndola. Lo que pasa es que ¿con qué especula el supermercado? Que no vamos a tener preconstitución de prueba para generar la denuncia, pues yo todo lo que denuncio tengo que probar. Entonces, yo lo que hago es eso más testigos, junto a 4 o 5 que seguro contra el supermercado van a estar, y digo, miren a cuánto está esto, y hago la denuncia en defensa del consumidor. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos ganar. Miguel, también uno puede comprar el producto en forma individual para que se genere un ticket nada más que con ese valor, y también podés quedarte no solo con la foto, sino que podés agarrar viste que los precios son en papel, se ponen en un visor, y sacás la foto, o si hay varios, te quedás con uno y después haces la denuncia con esa prueba. Vos yo te diría que sacar el papel no, porque sacar el papel es robar algo que es del supermercado. Vos le sacás una foto al código de barra. Bueno, una pasa foto que te pueden alterar el código de barra. Yo no compraría el producto, porque dentro del tema de la compra de producto puede estar inserto el tema del consentimiento al precio. Sí. Yo lo que haría es discutir el producto, es decir, discutir el producto, porque yo lo que discuto es el abuso de la posición dominante del supermercado. Al comprar el producto, lo compro, ya estamos en una situación más compleja, es decir, quise armar un juicio para beneficiarme, daría la sensación. Sí, Manuel, perdón. No, a mí me ha pasado incluso agarrar una bolsa de pan que creo que salía 80, algo así, y cuando lo pasé por la lectora de precios, tenía un precio totalmente distinto al que lo querían vender, que digamos, eso conformaría también una especulación, o sea, una estrategia de marketing cierta. El precio tiene que ser el precio por el cual a vos te dan la oferta, te hacen la oferta del producto. Es decir, si el producto está ofrecido, porque vos no sé si están dando, todavía ustedes obligaciones no llegaron, vos tenés una oferta de precio por el producto. El producto para el que lo vende te lo está ofreciendo a 100 pesos. El consentimiento se forma de los dos, de la declaración de la voluntad de uno y de la declaración de la voluntad de otro, pues es un acto complejo el consentimiento. Entonces, cuando vos comprás o adquirís el producto, le lo llevás en la mano en el caso del supermercado, vos estás aceptando la oferta del producto a 100 pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando vos lo llevás, el producto te lo tienen que cobrar 100 pesos. Ahora, claro, como hay una deficiencia de, digamos, poder, no es lo mismo que el producto estaba a 100 pesos, salga a 80 cuando pasa por la caja, que no estaría bien porque vos, siendo una persona honesta, tendrías que decirlo, que la situación es que el producto para el consumidor que está en debilidad, porque el supermercado tiene una estructura dominante respecto de vos, te define dónde están los productos, define cómo los va a poner, define cómo vas a hacer la compra, te das cuenta, define por dónde tenés que circular, define cómo vas a la caja. Todo eso lo hace el supermercado, uno no se da cuenta, pero uno cuando está en el supermercado es como un esclavo del supermercado. Gira por donde tiene que girar, va a los lugares que los productos están, es decir, todo uno lo hace por comodidad, pero en definitiva está siguiendo un sistema jurídico, o como diría un amigo mío, cuasi jurídico, por decirlo de alguna manera, como es el de los country o el de determinadas zonas, que es establecido por un particular, que es la sociedad anónima, que entonces vos estás en una situación de vulnerabilidad, es decir, vos circulás por un lugar, la verdura está en un lado, la cosa está en el otro, todo eso lo definió alguien y vos cumplís el mecanismo de esa forma definicional a la que vos consentís porque entrás. Si el supermercado se equivoca, es distinto que si se equivoca el particular, que
que si el supermercado se equivoca en favor del particular, quise decir que si se equivoca en abuso, porque ahí tiene una situación que es equiparable al Estado también cuando el Estado tiene que probar la culpabilidad del imputado. ¿Se dan cuenta? El hipermercado adentro maneja todo, maneja dónde estacionar, te dice que si estacionás y te roban no tiene responsabilidad, cosa que es falsa, es decir, aparecen un conjunto de elementos. Nosotros siempre en el sistema jurídico tenemos que tener en cuenta la relación de poder. Y esto no es hablar en contra del capitalismo, sino es describir realidades, como sucede, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico. Cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico, van a un lugar que ofrece el electrodoméstico. Quizá compren el electrodoméstico que quieren o compren otro que sea similar, análogo o parecido al electrodoméstico que querían comprar. Ahora, ¿qué pasa? La persona que ofrece eso, el negocio, está en una posición más fuerte con relación a ustedes. Porque ofrece lo que ofrece, ustedes llevan lo que quieren, pero fueron a comprar allí por una necesidad, es decir, hay un conjunto de componentes. Bien, ahora, ¿qué puede pasar? Ustedes se compran, por ejemplo, una licuadora. ¿Y qué le puede pasar? Que se van y la licuadora no anda o anda mal, que son dos cosas distintas. ¿Qué tienen que hacer ustedes por la ley de defensa del consumidor? Devolver la licuadora dentro de las 3 días, creo que es la ley de defensa del consumidor, no me acuerdo. Devolver la licuadora dentro de los 3 días, porque si ustedes pasan los 3 días y van a reclamarle al comercio y dicen, bueno, probala de nuevo, qué sé yo, y se quedan con la licuadora, el televisor, lavarropa, equipo de música, lo que a ustedes se les ocurra, después entra en el proceso de garantía. Y el proceso de garantía ya es distinto. Y en Argentina la garantía proventa es todo un problema. En todo el mundo es un problema y en Argentina tenemos más problemas todavía que en todo el mundo. Con lo cual, ¿qué les recomiendo? Si una cosa anda mal, van y la devuelven inmediatamente y que le devuelvan la plata. Porque no solamente la tienen posibilidad de cambiarla por otra cosa. Es decir, yo tengo acá una laptop que me gusta, está linda. Y digo, bueno, la voy a cambiar si me la compré, pero no funcionaba bien. La puedo cambiar por otra laptop, la puedo cambiar por una computadora de pie, o la puedo cambiar por una tablet, o la puedo cambiar por un televisor. ¿Se dan cuenta de lo que le quiero? O le puedo decir devolverme la plata. A Garbarino no más, porque no está más, pero a Frávega, por ejemplo. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sigo entonces. Sí. Miguel, Sí. siempre recomendás la película La acción de clase de Jim Hackman. Sí, pero no está. Se llama Proceso Final. La que está es una acción civil, si la quieren ver, que la vi en algún lado, no me acuerdo si la vi que estaba, no la volví a ver, que estaba en Amazon, que es una de Travolta, se llama Una acción civil, que es muy buena referido a este tema. Y el otro se llama El proceso final, la que decía el doctor Mena recién. Bueno, vamos al punto de los derechos sociales. Respecto de los derechos ambientales, que expliqué al principio, podemos decir, que lo vamos a ver un poco más al final, que el primer caso, leading case, es Catán, que era un caso de las delfines o toninas que estaban en el sur y se lo dedicaban a pescar con aparentemente un permiso de pesca, y un grupo de personas se opuso a la pesca indiscriminada porque podía terminar con la especie. El juez Garzón Funes, que es el mismo juez del caso Fontela, que es el primer caso sobre el corralito y bueno, y toda esa materia, produce la de cautelar que impide seguir pescando a las ballenas, y a partir de allí, a las toninas, y a partir de allí aparece la discusión respecto de la legitimación y se resuelve a favor del Estado Nacional, que se dice que estas personas no tenían legitimación para lo que era la defensa de las ballenas, o toninas, perdón, porque esos bienes solamente los tutelaba el Estado. En definitiva, el leading case, que va a tener como antecedente esto, pero va a resolver de distinta manera, fue el que hablamos hoy, que va a ser Ermegian Sofovich. Bien.
Pero el caso Fontela fue Aerolíneas, no me di cuenta. Un segundito, el caso Fontela fue Aerolíneas, no fue derecho de incidencia colectiva, sino fue sobre la privatización de Aerolíneas. El primer caso va a ser entonces Hermes Jan. Me distraje con el teléfono. Bueno, seguimos. Hecho todo esto, vamos a los derechos sociales. Dijimos que los derechos sociales surgen de los conflictos del capital y el trabajo. En esos conflictos va a intervenir el Estado con el objeto de generar más equilibrio. Desde el punto de vista constitucional va a haber una evolución de estos derechos y van a empezar a ser reconocidos en las constituciones. En algunas constituciones van a aparecer expresamente estos derechos, en cambio otras van a reconocer, otros estados van a reconocer los derechos, pero no van a aparecer en las constituciones. Con lo cual, como son definiciones legales, no es lo mismo que si están protegidos constitucionalmente respecto de su operatividad. Las definiciones legales pueden ser derogadas, en cambio, los reconocimientos constitucionales no. Entonces vamos a tener una primera etapa del constitucionalismo social que va a ser previa en Latinoamérica, que se va a referir a la Constitución de Querétaro, que es la Constitución mexicana de 1917, donde se van a reconocer muchísimos derechos sociales y la actividad del Estado en materia de regulación de los servicios públicos. Y va a ser una Constitución muy avanzada que va a tener algunos defectos porque va a definir muchísimos derechos, es decir, va a haber, digamos, una gran cantidad de derechos reconocida, pero en definitiva se otorgaban derechos, pero baja participación en el poder. Digamos, derechos para muchos, poder restringido para pocos, que es la crítica que se le ha hecho a esa Constitución como a varias constituciones sociales que vamos a ver. Luego tenemos la Constitución de Weimar, que es la Constitución alemana de 1919, que es una constitución que va a también tener función social de la propiedad, derechos laborales, etcétera, etcétera, pero también va a ser derechos para muchos, pero no va a haber expresamente control de constitucionalidad como va a tener la Constitución de Austria, hecha por Kelsen en 1920, que no va a tener derechos sociales de esta manera, va a tener los reconocidos en el Tratado de Saint-Germain, pero va a tener el control de constitucionalidad que no va a tener la de Weimar. Y luego vamos a entrar en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo en Europa prácticamente desaparece. Digamos que Europa nunca fue muy proclive a constitucionalismo con control de constitucionalidad, porque una cosa es constitucionalismo con declaración de derechos y sin control de constitucionalidad, que lo podríamos definir como un catálogo de ilusiones, y otra es constitucionalismo con control de constitucionalidad, que puede hacer operativo lo que dice la Constitución. Si yo tengo una Constitución que dice que tengo todos estos derechos, pero no tengo a quién reclamarlos, es un catálogo de ilusiones. Entonces, pasamos al constitucionalismo de la segunda posguerra. Ahí vamos a tener dos constituciones muy importantes. La Constitución italiana de 1947, que ingresa a su vigencia en 1948, y la Constitución o Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana. Las dos se van a hacer bajo la ocupación de los aliados, y la Constitución italiana, que va a ser una constitución, digamos, realizada en base a la intimidación que tenían los aliados como grupo de ocupación, va a tener un artículo, que es el artículo 3, donde va a definir, creo, los lineamientos más claros de lo que es el constitucionalismo social, que va a decir que es deber del Estado remover los obstáculos socioeconómicos que, limitando de hecho la libertad y la igualdad, impiden el pleno desarrollo de la personalidad humana. Yo creo que en este concepto del artículo 3 de la Constitución italiana podemos encontrar lo que se va a definir en el futuro como el estado de bienestar, que son los que van a defender estas constituciones. Y que cuando nosotros éramos jóvenes y discutíamos el estado de bienestar, siempre le decíamos a los neoliberales que ellos, la diferencia entre el estado de bienestar y el estado de malestar, era justamente que el otro estado era el estado de malestar, porque había un grupo que era el que definía las condiciones por el abuso de la posición dominante con relación al otro.
Entonces lo que busca el estado de bienestar es un proceso que genera mayor igualdad, entonces las condiciones del mercado, que es donde concurrimos todos en situaciones de igualdad, son mejores para la formación de precios. Igualdad, recordemos que no quiere decir que no exista diferencia, sino que vamos a aplicar el concepto de Rawls, R-A-W-L-S, que expresa dos principios. Igualdad de la libertad, primer principio, y segundo principio, principio de la diferencia. Las personas pueden ocupar una posición mejor que otras personas dentro de un Estado, siempre y cuando la posición mejor de esas personas favorezca a las menos aventajadas. Es decir, como nosotros tenemos que vivir en comunidad y tenemos un derecho que nos contiene a todos, no es que mi desarrollo es en opresión al otro, sino que tengo que favorecer un desarrollo común con el objetivo de poder convivir en paz. Ese sería el concepto de Rawls, que es un autor que, ya lo mencioné en otra oportunidad, un autor norteamericano de la Universidad de Harvard, que bueno, ya murió. Hizo ese libro famoso, La teoría de la justicia, y en los 90 hizo un libro que se llama El liberalismo político, que fueron, digamos, paradigmáticos en el concepto de justicia y distribución. Bien. Y luego vamos a tener varias constituciones latinoamericanas. Vamos a decir la constitución brasileña, que va a seguir los conceptos de lo que va a ser la mexicana, y obviamente en la Argentina vamos a tener un desarrollo de los derechos sociales, pero que van a ser desarrollados por ley primero. Y que recién en 1949, con la constitución del presidente Juan Domingo Perón, se va a establecer el proceso del constitucionalismo social en la Argentina, donde va a tener una definición de muchísimos derechos, pero siempre se le va a criticar la ausencia del derecho de huelga, es decir, el no reconocimiento del derecho de huelga. Esa es la principal crítica que va a tener respecto a los derechos sociales la Constitución de 1949. Luego vamos a tener una nueva dictadura en la Argentina, es decir, Perón va a gobernar de 1946 a 1955. Va a haber un golpe de Estado, y ese golpe de Estado va a abrogar, cuando digo abrogar, la va a quitar de la historia a la Constitución de 1949, y va a dar origen al artículo 14 bis, que ustedes van a estudiar, fundamental leer el artículo 14 bis, que va a estar incluido en una reforma constitucional de muy, digamos, yo diría, algunos dicen de muy baja legitimidad, yo diría de cero legitimidad, como va a ser la reforma constitucional de 1957, porque va a ser convocada por un golpe de facto, por una dictadura militar, y va a estar proscrito el Partido Justicialista. Sin embargo, va a surgir la norma del artículo 14 bis, que a mi modo de ver es una norma de altísima jerarquía desde el punto de vista del progreso, que todavía tiene algunos puntos que no fueron aplicados, que los vamos a explicar más adelante. Como por ejemplo, podemos decir participación de ganancias, participación del trabajador en las ganancias de la empresa, con colaboración en la dirección y control de la producción. Este es un avance que va a definir la Constitución del 49, que va a venir de algunos antecedentes de América Latina, planteados por el socialismo, y básicamente de lo que es el constitucionalismo alemán, que va a aparecer la cogestión en determinadas empresas, va a aparecer en el sistema nórdico, me refiero a escandinavo, cuando hablo de escandinavo, Dinamarca, Noruega, Suecia y alemán. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Artículo 14 bis, que recién va a ser reconocido en definitiva en su legalidad y legitimidad a partir de la reforma de 1994. ¿Por qué digo esto? La discusión se agotó allí, porque más allá que todos reconocíamos, cuando yo estudiaba, y cuando nos recibimos de abogado también, porque cuando yo estudiaba, pensemos en la dictadura más sangrienta de la Argentina, más allá de la valoración que había una muy baja o nada de legitimidad en ese artículo, pero cuando se hace la reforma de 1994, al no declarar la necesidad de la reforma de los artículos 1 al 35, obviamente el Congreso convalida la validez de ese artículo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
porque se toma como incorporado a la Constitución. Me podrán decir, bueno, es un caso muy sutil y bueno, pero es, en definitiva, el que reforma la Constitución, el que declara la necesidad, es el Congreso. ¿Y qué otro avance más tuvimos en 1994? En el 75, inciso 22, tenemos la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, donde vamos a tener fundamentalmente un pacto, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a definir una carta de navegación sobre este tema, y que son fundamentalmente 3 principios que van a surgir de este concepto, que es el principio de progresividad, es decir, los derechos progresan para el desarrollo humano; no regresividad, si tengo derechos no puedo ir para atrás; y pro homine, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un conflicto, resuelvo la situación en favor de las personas, nunca en contra de ellas. Obviamente, esto puede suspenderse en situaciones de emergencia. Conclusión. Entonces, con esto tenemos los antecedentes. Ahora vamos específicamente a lo que es el artículo 14 bis que ustedes van a ver y estudiar. El artículo 14 bis podemos decir que está distribuido en distintas partes. La primera parte serían los derechos del trabajador, la segunda parte serían los derechos gremiales, y la tercera parte sería los derechos relativos a la seguridad social o previsión social, como se le decía en esa época. En lo que se refiere a los derechos del trabajador, lo que vamos a tener es en el propio enunciado: el trabajo goza de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador. Y podemos decir, jornada limitada, primer avance. La jornada tiene un límite, es 8 horas. Nosotros teníamos una ley que fue establecida en la época del presidente Irigoyen. Pero, claro, la ley de jornada de trabajo era una ley. En cambio, al estar reconocida la jornada de trabajo, que tiene que ser limitada, ya estamos en una relación de jerarquía constitucional. Y si la combino con el pacto que les hablé recién, de los derechos económicos, sociales y culturales, no puedo ir para atrás. Si ya es de 8 horas, puedo reducirla, pero no aumentarla. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Ahora bien, ustedes me pueden decir, y bueno, pero hay trabajadores que trabajan 15 horas. Bueno, si trabajan 15 horas, esas 7 horas de diferencia se pagarán como tiempo extra, lo que conocemos como horas extra en la administración pública. Es decir, es un tiempo extra. Después va a tener derecho y vacaciones pagas el trabajo. Descanso, perdón, y vacaciones pagas. ¿Qué quiere decir? Que durante la semana ya no va a trabajar más del lunes al lunes. Va a tener un día de descanso, que en los países del pluralismo más desarrollado se establecen conforme las circunstancias religiosas y no las mayorías. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, ¿nosotros qué día de descanso tenemos? Yo pregunto a usted, ¿cuál es nuestro día de descanso? Domingo. El domingo, correcto. Ahora, el domingo para los cristianos, obviamente es el día de descanso, pero para otras religiones, el día de descanso es el sábado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en otros países se reconoce, conforme la condición religiosa, que esas personas cierren el sábado y no el domingo, o no trabajen el sábado, si están en relación de empleo. Por ejemplo, me refiero a las personas de religión judía, que festejan el sábado, el día de descanso, ese día no vayan a trabajar. Creo que los musulmanes también. Con lo cual, eso hace a la necesidad del pluralismo, también el reconocimiento de que la persona no vaya a trabajar el día que considera su religión que está mal trabajar. Y además, nosotros tenemos el concepto de sábado, que apareció también en la época de Irigoyen, el sábado inglés, que se trabajaba nada más que el mediodía y a la tarde no se trabajaba. Con lo cual vamos avanzando hacia una situación de descanso. Y otra cosa son las vacaciones. Las vacaciones es aquella etapa en que el trabajador no va a prestar su servicio para descansar. Y está probado desde el punto de vista del estudio de management, es decir, gerencial,
que el trabajador, si descansa, trabaja mejor. Si descansa el fin de semana y si toma vacaciones. Hay una prueba, siempre pensemos que vale más la prueba estadística, como dice Daniel Kahneman, que la razón. Uno dice, no, razonablemente esto es así el sentido común. No. La estadística vale más. Muchas veces la razón confunde la estadística. Entonces, si ustedes quieren saber algo y hay estadística, vayan a la estadística. Hay que ir siempre al campo. Vamos a lo fáctico, estadística. ¿Este juez cómo resolvió todos estos casos? Bueno, con lo cual este juez la tendencia en este caso va a ser que resuelva de esta manera. Bien, que el trabajador trabaja mejor. Ustedes van a leer el artículo 14 bis, las dudas que tengan respecto de alguno de estos criterios, las traemos la semana que viene en primera hora de la clase. Segundo punto, los derechos gremiales. Aquí aparece un derecho fundamental, que es el derecho de los gremios, donde está el derecho de huelga. Entonces podemos decir que hay tres derechos esenciales que van a tener los gremios. El derecho de huelga, el derecho de recurrir a la conciliación y el arbitraje, y las convenciones colectivas de trabajo. Esos derechos no son derechos del trabajador, son derechos del gremio. Entonces yo, por ejemplo, que como profesor pertenezco a ADULP, el gremio puede hacer un convenio colectivo respecto de la forma de desarrollar la actividad de trabajo. Y eso va a obligar a todos. Entonces vamos a aplicar, primer derecho, el derecho de huelga. El derecho de huelga es la suspensión de la prestación laboral con el objetivo de algunas reivindicaciones en favor del trabajador. Es decir, se suspende la prestación, se declara la huelga. La huelga puede ser declarada legítima o ilegítima si el empleador la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, si se siguió los procedimientos, porque tiene una regulación. Cuando la huelga es de un servicio público, aparece lo que se llama conciliación obligatoria. ¿Y cuál puede ser la sanción si la huelga es ilegítima? La pérdida de la personería gremial del gremio. ¿Y qué es la personería gremial? La facultad que le permite la celebración de convenios colectivos. Es un sistema que está en la Argentina. Fue declarado inconstitucional este sistema, sí, en el caso ATE. Continúa aplicándose si igualmente continúa aplicándose. Con lo cual, hay determinados gremios que pueden celebrar este tipo de convenios o declarar derecho a huelga. ¿Ha habido problemas? Y sí, por ejemplo, ha habido problemas entre la UTA y los conductores de subterráneo, hace poco tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O en la Municipalidad de Jujuy, entre la municipalidad, el gremio municipal y el gremio provincial de los trabajadores, entre ATE y el gremio municipal. Lo cierto es que tenemos un sistema por el cual los gremios tienen personalidad gremial y esos gremios pueden concurrir al derecho de huelga o a la conciliación y el arbitraje. ¿La conciliación qué es? Cuando yo pido una intervención de alguien, generalmente es el Estado, para que intervenga a los fines de acercar las posiciones de las partes. No está resolviendo, está acercando. Opera como un mediador. Juancito, ¿qué problema tenés? Bueno, vení. ¿Se entiende? ¿El arbitraje qué? No, el arbitraje ya designo a alguien que resuelva el conflicto. Ese alguien opera, en el caso del arbitraje, como un juez. Se dan cuenta de si ya no opera más como un amigable componedor, opera como un juez. Conclusión puntual. Estos serían los derechos que finalmente tienen los gremios y nos queda el último, que es la convención colectiva de trabajo, que tiene una característica esencial. Se va a realizar entre el trabajador por actividad y los representantes de la actividad o por empresa. Va a haber dos formas. Si se realiza por el trabajador o por empresa, para nosotros no sería relevante. En este caso se está realizando en esta época en la Argentina por actividad, pero a veces cambiamos. Y lo cierto es que esa convención colectiva, que también en Argentina se celebra principalmente por actividad, pero a veces por empresa, si aumenta derechos,
implica que tiene una obligación erga omnes. ¿Qué quiero decir erga omnes? Que aunque yo no haya firmado el convenio, y el convenio, por ejemplo, se firmó en 1960, ustedes empiezan a trabajar en Luz y Fuerza, en una actividad que tiene relación con el gremio Luz y Fuerza, y se les aplica el convenio colectivo. Es decir, es una norma de segundo grado, y es una norma que sancionan los gremios con el acuerdo de los empleadores, y que hacen como un congreso en chiquitito. Allí tenemos el concepto de los derechos gremiales. Aquí vamos a dejar, y lo vamos a dejar con el doctor Mena, hasta la clase que viene si no hay preguntas. Profe, yo tengo una duda. Dale. Dos, en realidad. Dale. Me perdí en los RAUs, que eran dos principios, igualdad de y otra cosa Igualdad más. de la libertad y Sí. diferencia. El de la diferencia es que yo puedo ocupar una posición mejor que el resto, mejor que me quiero decir en cantidad de dinero, ser más rico, tener más posibilidades, pero esa posición solo tiene una justificación en favorecer a los más desaventajados, es decir, a las personas que están en peor situación. ¿Qué significa eso? El derecho protege esa situación, ahí está bien escrito, como lo plantean ahí. Ezequiel creo que lo puso, no sé. En esa situación, pero siempre y cuando redunde en beneficio, en el caso de los países como están hoy, de los menos aventajados, y si no en beneficio de la sociedad. En definitiva, es lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creo en su artículo 2. Las desigualdades sociales solo se justifican en la utilidad común. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entendió perfecto. Y Dale, tenía ¿cuál otra otro? duda más, de vuelta de los principios, del artículo 75 del 122, la jerarquía constitucional, hablaste de tres principios, de progresividad, de no Progresividad regresividad y y... prómine, a favor de la persona. Como tiene el Gracias. derecho del trabajo, properario. Por ejemplo, el principio de derecho penal, eso surge del derecho penal, ¿no? ¿Cómo decía el derecho penal? ¿Cómo dice el principio de derecho penal? A ver, los penalistas que hay acá. Pues acá hay gente que está estudiando derecho penal, ¿o no? Bueno, entonces, ¿cuál es el principio básico del derecho penal con relación al reo? ¿El nulo en crimen? No, el otro, indubio. El indubio pro reo. Indubio pro reo. Del derecho penal, porque en el derecho penal, ¿qué hay? Un desequilibrio de fuerzas muy fuerte entre el Estado, que tiene la policía, el Poder Judicial y todos los medios para investigar la responsabilidad del delincuente, y el presunto delincuente, que es una persona como nosotros, que tiene que recurrir a un abogado, pagarle, eso le genera un conjunto de dificultades, a veces no puede investigar, no tiene condiciones de investigación, que tiene que defenderse. Entonces, lógicamente, va a ser el Estado el que tenga que probar la responsabilidad del delincuente. Y si el Estado no llega a probar la responsabilidad del delincuente, en ese caso, el delincuente es inocente. Es indubio pro reo. Ustedes vieron, como dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a ver una película, que hay que probar la responsabilidad del imputado más allá de una duda razonable. Porque la duda razonable es indubio pro reo. ¿Se entiende? Cuando aplicamos derecho de los consumidores usuarios, también aparece lo mismo. Si la situación dominante del grupo que tiene la concentración del proceso de comercialización o de la prestación del servicio público en el caso del usuario, implica que nosotros estemos en una debilidad respecto de la capacidad de discutir con ellos. Y en ese caso es en favor del consumidor. Y en el caso del derecho del trabajo es lo mismo. Es indubio pro operario. O, como iba a decir Marcos hoy, que es la ley más favorable al trabajador. Está claro cómo es la ley más favorable al imputado. ¿Se entiende? ¿Estamos bien ahí? Entonces, por eso les digo, siempre, cuando tienen una cuestión hasta comercial,
porque hay un problema a veces cuando uno enfoca mucho las cosas desde el derecho privado. El derecho siempre es público, y ustedes van a decir, y le va a decir a un profesor, no, está el derecho privado. Bueno, pero si cambia la ley, por ejemplo, antes no existía el derecho del consumidor. Cuando cambió la ley, el pagaré, que era una relación entre privados, hizo surgir el pagaré de consumo, que es una relación protectoria que tiene derecho a los consumidores. Por eso digo, el derecho siempre es público, el Código Civil y Comercial es una ley. Y además, ¿quién la va a aplicar? ¿Quién va a aplicar la ley? ¿Quién va a decir lo que la ley dice? Díganme ustedes. El juez. El juez. Y el juez pertenece al Estado. No al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo, pero está dentro del sistema constitucional del Estado en el principio de los tres poderes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interpretación judicial, que es lo que hace, declara el sentido concreto de nuestros valores públicos, el derecho que hace, rescata los valores públicos. ¿Y el juez qué hace? Yo pienso vamos a suponer, como estábamos hablando el otro día, yo estoy a favor del aborto y ustedes no. Algunos de ustedes. Entonces, cuando vamos a la discusión, el juez va a dar sentido concreto al valor público que él considere con mayor jerarquía, porque hay un desacuerdo sobre eso. ¿Se entiende? Entonces el juez, en definitiva, que es alguien que declara el derecho de las partes dando carácter de verdad legal, porque hace eso el juez, en definitiva eso lo hace porque ¿quién se lo dio? La Constitución, no es que lo hace porque nosotros le dimos. Es como dicen los norteamericanos, la palabra del juez vale como juez cuando tiene la toga, después es un nombre común. Nosotros no tenemos la costumbre de la toga, pero el juez, vamos a ver, yo fuera juez, solo es juez mientras tiene la toga, después es una persona común. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque lo inviste la Constitución como juez. Y detrás de la Constitución está el pueblo, ¿no? Veíamos en el Federalista del 78. ¿Alguna pregunta más? Buena suerte, nos vemos el lunes. Chao, hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Bueno.